Gracias, Manuel. Gracias, Manuel, por la presentación, a Meris por la invitación a dar esta charla y buenas noches con todos ustedes, que se dan un poco de tiempo para hablar un poco sobre alergias alimentarias. A ver, creo que se desactivó la pantalla completa. A ver. Muy bien, listo. ¿Por qué es importante hablar sobre alergias alimentarias en un hospital como el nuestro, en el Perú? Porque si bien es cierto, las alergias alimentarias no son el tipo de alergias más frecuentes, lo son las alergias respiratorias, lo que se ve en estos últimos 20 a 30 últimos años es un incremento de la misma. Es verdad que se ve este incremento más notorio en Europa y en Estados Unidos, y en la región de Latinoamérica recién se está empezando a ver. Y es por eso que comparto con ustedes una reciente publicación. Es lo que vamos a ver en esta primera parte de la charla, que es el analizar por qué es importante hablar sobre alergias alimentarias en pediatría. En una segunda parte vamos a hablar sobre algunas recomendaciones o consideraciones prácticas al momento de diagnosticar alergias alimentarias, y al final sobre consideraciones y recomendaciones sobre cómo manejar a estos pacientes con alergias alimentarias. Les decía que es importante aterrizar el conocimiento de esta enfermedad en cuanto a frecuencia y prevalencia en el ámbito latinoamericano y en el ámbito local también. Esto viene incrementándose a nivel mundial. En un estudio publicado el año 2020, en la revista PAI, la revista más importante de alergia e inmunología pediátrica a nivel mundial, se trata de un estudio chileno, publicado en los registros nacionales de instituciones públicas y privadas en Chile. Se encontró que dentro del año 2001 al 2017, o sea, un lapso de 16 años, la incidencia de hospitalizaciones de anafilaxia inducida por alimentos pasó de un 0,8 por 100.000 habitantes a 3 por 100.000 habitantes. Estamos hablando casi de una multiplicación por 4, ¿no? De casos que han incrementado en ese lapso de 15 a 16 años. Sin irnos tan lejos, en el servicio donde trabajo, en el Hospital del Niño, en la unidad de alergias y inmunología, tenemos un registro de pacientes y tenemos también un registro de pacientes con anafilaxia. 3/4 parte de estos pacientes con anafilaxia han sido desencadenados por alimentos. De ahí la vital importancia de reconocer cuando tenemos un paciente con alergia alimentaria y la magnitud de las presentaciones severas como es anafilaxia. Entonces empezamos a hablar sobre qué es una alergia alimentaria, y la mejor forma de entenderlo es entendiendo de que se trata de un tipo de reacción adversa alimentaria, es decir, una reacción perjudicial luego de ingerir algún alimento. Cuando esta reacción adversa o perjudicial tiene un origen inmunológico, es decir, donde intervienen componentes del sistema inmune, ya sea innato, adaptativo, con presencia de inmunoglobulina E o inmunoglobulina G, por ejemplo, se llama ahí recién alergia alimentaria. Felizmente, las alergias alimentarias constituyen solamente el 10% del total de las reacciones adversas alimentarias. El otro 90% son conocidas como intolerancias alimentarias. Por eso que ustedes se pueden encontrar con pacientes con intolerancia a la lactosa, que hacen diarreas, que también lo hace la alergia alimentaria, ¿no? Pero en este caso de la intolerancia a la lactosa es por la deficiencia de lactasa, esta enzima. O yo consumo mucho café y puedo hacer reposiciones sueltas, puedo hacer un rash, puedo hacer ronchas. Que esto es por los receptores de adenosina a nivel intestinal o a nivel de piel también, que produce vasodilatación. Son síntomas similares a alergia, pero no obedecen a un fenómeno inmunológico. O una intoxicación por escombroides, que son pescados, peces oscuros, que tienen mayor facilidad de degradar la histidina como proteína o aminoácido y producir más fácilmente histaminas. Vendría a ser una especie de intoxicación por histamina, que no tiene nada que ver con el sistema inmune. Cuando está de por medio del sistema inmune se llama alergia alimentaria. Y clásicamente se puede dividir en alergia alimentaria con presencia de anticuerpos inmunoglobulina E, en ausencia de inmunoglobulina E, o la presencia de ambas, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Dependiendo de qué tipo de estudio realicemos para el diagnóstico. Por cuestionarios, una historia clínica, de repente, por cuestionarios se puede encontrar que la prevalencia de alergia a la leche de vaca
en Europa se encontró que fue 6%, de trigo 3,6%, de huevo 2,5%. Hacemos la sumatoria de estos autorreportes o por cuestionario, vamos a llegar a un 10% más o menos. Pero esa no es la prueba de oro o definitiva para las alergias alimentarias. La prueba de oro son las provocaciones orales. Y miren la comparación, en este mismo grupo de pacientes en Europa que se diagnosticaron primariamente por cuestionarios para el diagnóstico de alergia a leche de vaca, ese 6% pasó a un 0,6%. Se redujo un factor de 10 cuando aplicamos las pruebas de oro en el diagnóstico, que son las provocaciones orales. Entonces, las cifras reales en Europa, al menos según este estudio epidemiológico, que ya va a cumplir casi 10 años, pero tal vez es el más importante en Europa que exista, una prevalencia real estaría oscilando entre un 2 a 4%, que es esta sumatoria de estas cifras que ven ustedes. Ahora, cualquier alimento puede producir una alergia alimentaria, pero estos 8 alimentos que ven ustedes condicionan el 90% de casos. Leche, trigo, huevo, nueces, pescado, mariscos, maní, soya. Muy bien, aterrizando y volviendo a nuestra localidad, a nuestro país, este es un estudio que publicamos hace 2 años aquí en el Servicio de Alergias, muy interesante, porque tratamos de ver qué es lo que pensaban nuestros pacientes y los papás cuando los traían a la consulta. Trata el estudio sobre sobreestimación de la alergia alimentaria reportado por padres en un centro peruano de alergias e inmunología del Hospital del Niño. Entrevistamos a 328 padres que traían a sus niños bajo una sospecha, que 328 niños que venían o acudían a nuestro servicio de alergias. Por asma, por rinitis, por alergia alimentaria, alergia a medicamentos, etc. Y le hicimos una serie de preguntas. Una de ellas fue la siguiente. ¿Cree usted que su hijo es alérgico a algún alimento? Y miren estos datos. El 32% de 328 pacientes dijo que sí, efectivamente, su niño era alérgico a algún alimento. Y ustedes vieron las cifras reales de alergia alimentaria, que no pasa ni siquiera del 3-4%. Aquí nos están diciendo que el 32% sí lo era, ¿no? Entonces, no, me estoy confundiendo, el 40,9% dijo que sí lo era. Los que dijeron a qué alimento fuera los cítricos, 32%, y ustedes ven que en la lista de alimentos que hemos visto producen más alergia, no están los cítricos, por ejemplo. Pero miren esta gran magnitud de pacientes y papás y mamás que creían que era alérgico a ese alimento su niño, en un 40%. La segunda pregunta que le hicimos fue, ¿qué síntomas cree usted que ha presentado su niño para pensar que tiene una alergia alimentaria? Y nos responden que las ronchas, en un 48%, que la tos, 18%, que el prurigo, 16,4%, cuando todos sabemos que el prurigo no es ninguna manifestación de alergia alimentaria, y que la tos podría ser una manifestación de alergia alimentaria, pero después que me haya desarrollado el paciente síntomas cutáneos, y luego el paciente me hace broncoespasmo. Pero estos pacientes no hacían tos por eso, hacían tos porque eran pacientes asmáticos no controlados, ¿no? Y que no hacían ninguna manifestación cutánea previa, ni siquiera para confundirnos frente a una alergia alimentaria. Y las ronchas que ellos decían, muchos de ellos se trataban de una infección o de otro origen, pero no de origen alimentario. Las preguntas más críticas fueron las dos últimas que ponemos acá. ¿Quién informó que esos síntomas corresponden a una alergia alimentaria? Un médico. El 57,5% dijo que era un médico el que le daba toda esa información, ¿no? O sea, estamos dando información inapropiada. ¿Alguna vez un médico le restringió a su hijo algún alimento por sospecha de alergia alimentaria? También es nuestra responsabilidad. Estamos haciendo casi en un 48% dietas restrictivas a alimentos en pacientes que no corresponden. ¿Por qué digo que no corresponden? Porque a todos los pacientes que dijeron que eran alérgicos a un determinado alimento, le hicimos una provocación oral. Y de ese 40,9% terminó siendo apenas 0,9% efectivamente una alergia a algún alimento. Imagínense, un sobrediagnóstico, una sobreestimación de más de 40 veces. En Perú, por lo tanto, o al menos en nuestro centro, en el Hospital del Niño, existe un sobrediagnóstico de alergias alimentarias, de presentaciones clínicas que no corresponden a alergia alimentaria, como el prurigo, como la tos asociada a asma, o por las ronchas, o ronchas asociadas a infección, por ejemplo. No contentos con esto, hicimos otro tipo de estudio
de diagnóstico situacional. Si habíamos encontrado en ese primer estudio que los médicos eran los principales responsables de darle estas restricciones dietéticas o enseñarles cuáles son las manifestaciones de alergia alimentaria y que las mamás y los papás estaban equivocados, pues elaboramos un cuestionario de nivel de conocimiento de alergias alimentarias para los pediatras, y que también está publicado. Hicimos 15 preguntas, 5 fáciles, 5 medianamente fáciles y 5 un poquito más complejas. Fueron metodológicamente aprobadas con ciertos criterios de pertinencia, relevancia, utilidad, redacción y extensión de las preguntas y claridad y apariencia, bajo ciertos expertos que dieron su calificación al respecto, y estos fueron los resultados. Encuestamos a 96 pediatras. Todos eran médicos de tercer nivel, de hospitales y establecimientos de tercer nivel. Tenían una media de edad de 48 años y medio, una edad con cierta experiencia, ¿no? Tiempos haciendo pediatría, 16 años y medio, o sea, no eran médicos que no tenían experiencia. Y que el 83% había recibido algún tipo de capacitación, bastante, ¿no? Sin embargo, desaprobaron. El 43% de ellos, el 43.7% respondió adecuadamente las preguntas de este cuestionario. Imagínense. Y como por ejemplo, cifras tan bajas como no entender de que el cólico lactante es una manifestación de la alergia alimentaria, o que existe una esofagitis eosinofílica, o que la dermatitis atópica puede ser exacerbada por alimentos, o que existe un cuadro clínico de muchos vómitos y deposiciones sueltas que puede terminar en hipotensión, que es la enterocolitis inducida por proteínas de alimentos, con scores de 21% apenas. Por lo tanto, en el Perú no solamente existe este sobrediagnóstico de manifestaciones que sí lo son, que no lo son, perdón, sino también un subdiagnóstico, una subestimación de alergias alimentarias, de presentaciones clínicas que sí efectivamente corresponden a una alergia alimentaria, como la enterocolitis inducida por proteínas o por la esofagitis eosinofílica. Dado este panorama introductorio que les he mostrado, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es ahondar en ciertos criterios o consideraciones prácticas para el diagnóstico de la alergia alimentaria. Y el principal de ellos es una buena historia clínica, en la cual se debe valorar los antecedentes familiares de atopía. Si el papá tiene una atopía, hay 40% que lo tenga el niño. Si además la mamá lo tiene, hay un 80% que el niño lo tenga. Segundo, si tengo una sospecha de alergia alimentaria, tengo que siempre preguntar cuánto tiempo después de ingerir el alimento el paciente ha hecho la reacción. Si lo hizo a los 5 minutos, a la media hora, al día siguiente, a las 2 semanas, eso es importantísimo. Las alergias alimentarias ocurren si es con presencia de inmunoglobulina E o determinadas también, o denominadas también IG mediadas, ocurren tan pronto como en la primera hora de la exposición. Y las tardías o no IG mediadas ocurren a las 2, 6 horas, pero no más allá tampoco de 3 días, ¿no? No estar ahí rompiéndonos la cabeza que si comió tal cosa hace 2 semanas o hace una semana, no tiene sentido. Pero para eso es importante valorar siempre el tiempo transcurrido a la exposición. Tercero, valorar qué tipo de reacción, o sea, qué síntoma o manifestación está haciendo el niño que me está haciendo sospechar de una alergia alimentaria. Porque si fuera una roncha o un broncoespasmo, yo pensaría que es una manifestación inmediata, típica reacción IG mediada, o un rash de una forma inmediata. Mientras que una diarrea, un cólico lactante, un reflujo, una regurgitación o un eczema son manifestaciones tardías, 2, 4, 6 horas después de la ingestión del alimento. El otro punto es considerar que un paciente que ha ingerido en grandes cantidades y por largo tiempo algún alimento, es muy poco probable que esté desarrollando una alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico le basta 1 o 2 contactos nada más para que haga esta reacción adversa. No necesita exponerse al alimento 100 veces, 20 veces o 30 veces. Entonces, si el niño ya ha consumido ese alimento por un año entero, difícil que va a hacernos una alergia alimentaria, salvo que sea una alergia alimentaria tipo 2, que son reacciones cruzadas, ¿no? Y quinto, dado que es una enfermedad no muy frecuente, pero tampoco lo es, tampoco es rara, estamos hablando de prevalencias de 2 a 4%, siempre hay que excluir otras causas que expliquen estos síntomas, ¿no? Sabemos que las ronchas en niños puede llegar hasta en un 15 a 20%, imagínense, es muy frecuente ver niños con ronchas. Y los alimentos no es la principal causa.
la principal causa son las infecciones. Entonces, hay que hacer una historia clínica de acuerdo a la reacción que estemos sospechando y plantear nuestro diagnóstico de acuerdo a los otros puntos que estamos considerando en la historia clínica, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Dicho esto, es importante precisar cuáles son estas manifestaciones o presentaciones que nos van a aproximar aún más al diagnóstico de la alergia alimentaria. Existe una presentación muy típica, que es en la cual existe presencia de inmunoglobulina E, que puede empezar desde un eritema y terminar en una anafilaxia. Hay un antecedente familiar de atopía siempre, muchas veces. Las pruebas de apoyo al diagnóstico como el prick test o el IgE específico ayudan bastante. Es muy típico de reconocer, son inmediatas, 5, 20, 30 minutos. El cólico lactante es muy frecuente y se trata, pues, como ustedes saben, de aparición de irritabilidad, llanto, 3 horas al día o más, por 3 veces por semana. Eso pasa en las 3 semanas, ¿correcto? Y que en un gran grupo de ellos podría tratarse de una alergia alimentaria, más aún si existe un antecedente de atopía u otras características que hemos visto en la historia clínica. Existe una regurgitación fisiológica, sí, pero de 5 o 10 ml, pero cuando llegamos con 25 ml, 30 ml, y hay antecedentes familiares de alergia, vale la pena hacer una exploración frente a una alergia alimentaria, ¿no? Este es un estudio interesante, ya de hace 15 años más o menos. Es un estudio prospectivo con 96 pacientes que tuvieron cólico lactante severo entre el mes y 3 meses de nacido. Pero al ser prospectivo, se les siguió a los pacientes hasta los 10 años de edad. Y miren la frecuencia de incidencia o el riesgo relativo de desarrollar de estos pacientes de cólico lactante severo rinitis alérgica. Tenían 8.7 veces más chance los que tenían cólicos severos de desarrollar rinoconjuntivitis alérgica versus el que no lo tenía. De hacer asma bronquial 4 veces más. Y de hacer algún tipo de alergia alimentaria 4 veces más. Es decir, el que tiene cólico lactante está en 4 veces más chance de desarrollar una alergia alimentaria. Existen manifestaciones o presentaciones asociadas a diarrea, como la enterocolitis inducida por proteínas de alimentos, en los cuales les mencioné que existen vómitos muy repetitivos, diarreas en menor proporción, pero es tan fuerte esta aparición de vómitos que puede terminar en una deshidratación e hipotensión del paciente en un 15%, y tanta la cascada inflamatoria que puede generar una neutrofilia. Existe una forma de diarreas también, pero menos severa, que es la procolitis alérgica inducida por proteínas, en el cual hay deposiciones sueltas, básicamente, a veces con moco y sangre, y que tienen buen pronóstico. La enteropatía inducida por proteínas, más parecido a un síndrome de mala absorción, que pues el paciente llega incluso muy desnutrido, con mala absorción, y generalmente son deposiciones sueltas de una forma crónica. La dermatitis atópica, felizmente, no está asociado mucho a las alergias alimentarias, salvo que sean las moderadas o severas. El 90%, 80% de los casos de dermatitis atópica son leves. Entonces, un grupo pequeño tiene moderadas o severas, y de estos solo el 10 al 20, 30% puede ser exacerbado por algún alimento, y hacen generalmente eczemas. Y la esofagitis eosinofílica, que a veces es muy difícil de diagnosticarlo al año, 2, 3 años de vida, porque el paciente no nos manifiesta la pirosis, el reflujo, el ardor, la pirosis o la disfagia, y simplemente hacen reflujo, no ganan de peso, ¿no? Y la única forma de comprobarlo es con una endoscopía y una biopsia. Felizmente no es una de las formas más frecuentes de alergia alimentaria, pero tienen mal pronóstico. La mayoría de estos pacientes tienen esta alergia a ese alimento de por vida, ¿no? Muy bien. Entonces hablemos de otro punto de la charla, que es aproximarnos y dar consideraciones en la aproximación usando pruebas de apoyo al diagnóstico. Y eso implica conocer cuándo es una reacción alimentaria de tipo alérgica IG mediada y cuándo es no IG mediada. Y ya lo habíamos hablado. Si tiene rápida aparición menor de 2 horas, es una IG mediada. Y podría pedirle test de IG mediadas. Si tiene una aparición tardía, es mayor de 2 horas, sería una no IG mediada. No existen pruebas de apoyo en las no IG mediadas. Vamos a hablar luego de eso un poco
La respuesta IG mediada es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, que lo han estudiado ustedes seguramente, esa clasificación de Jelly-Coons, mientras que en las no IG mediadas no es que no existan componentes inmunológicos. Hay reacciones antígeno-anticuerpo, hay reacciones TH1, hay reacciones TH2, hay concentración de eosinófilos, que son respuestas de hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. Los síntomas de la IG mediada son muy típicos, mientras que en las no IG mediadas son netamente o mayoritariamente gastrointestinales o tipo eczema. La IG mediada tiene un cuadro clínico muy florido, que son fáciles de diagnosticar, mientras que las no IG mediadas se hace más difícil de diagnóstico, porque tienes un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en diarrea, de muchas patologías. En las IG mediadas existe una prueba de apoyo al diagnóstico, mientras que en las no IG mediadas no existen pruebas de apoyo al diagnóstico. Las IG mediadas tardan más en su autorresolución, mientras que las no IG mediadas, su autorresolución es más rápida. Existen muy buenas pruebas para el diagnóstico de las alergias alimentarias IG mediadas, como el ImmunoCAP, el ImmunoLite, el HITE 288 y recientemente el método ALEX2, un método de macroarrays. Y son muy similares al prick test, que seguramente ustedes están familiarizados. Son tan buenas estas pruebas que un prick test que le hago a un paciente y que su pápula me sale 8 milímetros, sin la historia clínica, el paciente tiene un valor predictivo positivo de 95%. Lo mismo sucede si es que utilizo métodos IG específicos más recomendados como el ImmunoCAP, en el cual, por ejemplo, si obtengo una concentración de 15 kilo unidades internacionales sobre litro en estos pacientes con sospecha de alergia a la leche, vamos a tener un 95% de valor predictivo positivo de que se trata efectivamente de una alergia a la leche de vaca. Muy útiles. Las que no son útiles son estas pruebas que abundan incluso en nuestro hospital, que son pruebas de inmunoblot, pruebas de ELISA muy antiguas o de inmunoquimioluminiscencia, que a veces nos confunden en lugar de ayudarnos. Existen ciertas tecnologías como el ImmunoCAP que son mucho más efectivas, ¿no? Si no hay estas pruebas, podemos usar el prick test también. Pero ojo, eso solamente son para las alergias IG mediadas. Existen pruebas de apoyo del diagnóstico en las no IG mediadas, aún no existen, no están estandarizadas, pero se usan algunas veces, como la calprotectina fecal, el test de neurotoxina del eosinófilo, pruebas de parche o el test de transformación linfocitaria. En el Perú no existe ningún sitio que haga test de transformación linfocitaria. Pruebas de parche, algunos alergólogos lo hacemos. Test de neurotoxina del eosinófilo lo hacen ya algunos laboratorios, y la calprotectina fecal también algunos pocos laboratorios. Pero ninguna de estas pruebas son estandarizadas o de rutina para las alergias alimentarias no IG mediadas. Por lo tanto, prácticamente el diagnóstico de las alergias alimentarias no IG mediadas sería a través de la historia clínica, una dieta de restricción del alimento donde el cual el paciente tiene que mejorar, y posteriormente provocar al paciente, que es la provocación oral, que es darle en cantidades pequeñas y progresivas el alimento que estamos sospechando para reproducir los síntomas que nos dicen. Y finalmente, me gustaría hablarles sobre las consideraciones prácticas en el manejo de las alergias alimentarias. Hasta el día de hoy no existe una cura para las alergias alimentarias. Se viene evaluando inmunoterapias, desensibilizaciones, usos de biológicos, pero de momento nada estandarizado. Y lo que se recomienda es identificar a qué es alérgico el paciente, evitar el alimento, darle un soporte nutricional, entendiendo que son niños muy pequeños muchas veces, hacer una correcta lectura de etiquetados de alimentos, tener un plan de acción frente a alguna posible reacción, tiene que irse con su adrenalina si es que el paciente ha hecho anafilaxia, o si es que ha ese cuadro más leve, pues un antihistamínico, y tener un plan de reintroducción del alimento, porque el 90% a los 5 años de edad ya ha superado esta alergia alimentaria. No es que, no es que le vamos a decir, nunca más vuelvo a comer ese alimento. Hay veces que nos preguntan los papás, las mamás, si mi niño, por ejemplo, es alérgico a la leche de vaca, ¿solo debe suspender la leche? No, tiene que suspender los derivados de la leche también. Mantequilla, yogur, quesos, helados, etc. Pero también existen tortas que tienen leche, dulces de galletas que pueden tener leche. Tienen que tener cuidado con eso y recomendar eso también en su práctica diaria. Algunos embutidos tienen leche, algunos panes tienen leche, y todo eso tienen que ustedes recomendar. Y el otro punto en la consideración práctica del manejo de la alergia alimentaria
pasa por hacer un plan de reintroducción del alimento una vez que ya lo hemos suspendido. Cuando es una alergia alimentaria IG mediada, es decir, donde hemos hecho un InmunoCAP, donde hemos hecho un PRI-PES, y me ha tenido manifestaciones típicas IG mediadas, tiene que ser evaluado cada año el paciente y dosarle el InmunoCAP para verle en caso de leche que tenga concentraciones menores de 2, o en caso de huevo menores de 2, o en caso de maní menores de 5. Los valores son alterados en 0.35, pero nosotros estamos tratando de reintroducir a un paciente que ya tuvo la alergia a la leche de vaca, por lo tanto se manejan valores un poquito más altos. Y segundo, preguntar siempre a los papás si es que en los últimos 12 meses el paciente ha hecho algún tipo de reacción accidental a ese alimento. Si cumplimos esos dos criterios, podemos, bajo supervisión, hacerle una provocación oral a este paciente. En pacientes con alergias alimentarias con presentaciones clínicas gastrointestinales leves como diarreas, se puede intentar reintroducir a los 6 o 12 meses. En alergias alimentarias con presentaciones más fuertes con diarreas como la enterocolitis inducida por proteínas, este FPICE que hacía 15% de hipotensión, se puede intentar reintroducción a los 18 o 24 meses del diagnóstico, pero bajo supervisión estrecha del especialista. En alergias alimentarias con presentaciones de enteropatía, perdedor de proteínas, con síndrome de malabsorción que habíamos mencionado, se debe hacer a los 24 o 36 meses. Y en alergias alimentarias con presentaciones cutáneas tardías, no IG mediadas, se debe intentar reintroducir a los 12 meses. Finalmente, tomar en cuenta estos conceptos y no perderlos de vista, que son las conclusiones de esta charla, que en nuestro país se viene incrementando las alergias alimentarias. Ustedes son residentes, están iniciando una etapa larga de atención médica pediátrica de 20, 30, 40 años, 50 años, no sabemos cuánto más tiempo van a poder ustedes atender, y estoy muy seguro de que esto va a ser más notorio de acá a 3 años, 6 años, 10, 15 años, porque la tendencia es de que había una explosión en Europa, había una explosión en Estados Unidos, ya está ocurriendo esta explosión en países más desarrollados como Chile, como Colombia, como Brasil, y Perú pues más o menos está en ese nivel de desarrollo, camino a ese nivel de desarrollo, y va de acorde al incremento de enfermedades alérgicas. Y no solo eso, sino que las alergias alimentarias cada vez se hacen más severas. En nuestro país, lamentablemente, existe un sobrediagnóstico de presentaciones que no lo son, como el plúrigo, por ejemplo, pero a la vez también un subdiagnóstico, porque hay un desconocimiento de que es un SPICE, que es una esofágitis eosinofílica, que es una dermatitis atópica exacerbada por alimentos. Por lo tanto, una perspectiva desde su historia clínica, desde sus presentaciones clínicas y el entendimiento de las pruebas de apoyo al diagnóstico nos aproximarán mejor al diagnóstico y manejo de las alergias alimentarias. Y no olvidarse que dentro de ese manejo está el plan de reintroducción del alimento evitado. Y este no es uniforme para todas las alergias alimentarias y dependerá siempre el tipo de presentación clínica, como lo hemos analizado justamente en los últimos slides. Una de las principales razones por lo cual acepté la invitación de Johar y el comité que tienen ustedes de Ameris es porque, uno, necesitan ustedes siempre estar al tanto de actualizaciones de diversas patologías que ven, y más aún de patologías que se van a hacer más frecuentes en su práctica clínica diaria, como son las alergias alimentarias. Y segundo, para pues contagiarles de alguna manera el interés a la investigación, que como ustedes sabrán, la investigación en alguien que hace medicina, si es que no lo hace, prácticamente no está haciendo una buena medicina. Entonces, yo tengo 2 estudios que estoy realizando que me gustaría invitarlos. Basta cualquier tipo de colaboración que puedan hacer ustedes y van a aparecer como autores en estas publicaciones. Uno trata sobre las características clínicas de pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Tenemos pacientes ya seleccionados y reclutados con enterocolitis inducida por proteínas, por cólicos lactantes, por reflujo, tenemos IG mediadas, tenemos anafilaxias, creo que tenemos algo de 40 pacientes. El estudio está diseñado para enrolar 64 pacientes, y no solamente eso, queremos hacer su análisis prospectivo de cuándo estos pacientes van a mejorar su alergia hasta un año después. Y segundo, estamos analizando el valor de la calprotectina fecal, que es un marcador inflamatorio del neutrófilo,
que se ha visto que puede estar más asociado a la alergia alimentaria que otras enfermedades inflamatorias. Y lo estamos haciendo también en grupos de pacientes menores de 2 años con alergia a la leche de vaca. Si tienen algún paciente o si quieren participar, gustoso de ponerse en contacto conmigo, como lo ven ahí en mi correo y en mi teléfono. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.